Bienvenidos al video interactivo de los simpucúlidos del grupo número 10. ¿Qué son los simpucúlidos? El filo simpucúlidos significa pequeño sifón. Son un grupo de anélidos marinos y con el cuerpo no segmentado. Se conocen entre 114 y 320 especies. Se les denomina gusano cacahuate, una traducción literal de su nombre común en inglés Beardnut. Tradicionalmente se clasificaban como un filo aparte, pero los análisis genéticos los clasifican como un grupo derivado de los anélidos, razón por la cual se incluye en este filo, mientras que otros análisis basados en morfología y fósiles no han aceptado esta propuesta. Características: son exclusivamente marinos y bentónicos. Son forma marina de aguas profundas y se conocen más de 350 especies. Viven en la arena, son excavadoras, activos, viven en grietas y son oradores. Miden entre 2 milímetros y 72 centímetros. El cuerpo está dividido en dos partes, el introverto y el tronco. El cuerpo no posee quetas. La larva es trocoforiana, pero nunca aparece en ella cordones protomesodérmicos. La cavidad celomática del adulto es indivisa. El tubo digestivo tiene forma de U. El ano es dorsal y se encuentra en la parte anterior del cuerpo. Carecen del sistema circulatorio. En el líquido celomático hay unas estructuras pluricelulares, especializadas urnas, para la recolección de los desechos. Generalmente el desarrollo es indirecto, con una larva trocófora y a veces una larva la petagófera. En las etapas tempranas del desarrollo se forma una cruz como la de los moluscos. El mesodermo deriva del blastomero protostomos. Animales vermiformes X y ocelomados bilaterales no segmentados. La gran corriente evolutiva que comenzó con la aparición del celoma y dio lugar a los tres grandes filos de los moluscos, anélidos y artrópodos. Produjo también otras líneas. Los supervivientes son pequeños y la mayoría carecen de importancia económica y ecológica. Generalmente se clasifican juntos bajo la denominación de protostomos menores. Los animales del filo Simpuncula son beniformes, marinos y bentónicos. Originalmente se clasificaron junto con los anélidos, a pesar de la falta de segmentación de su cuerpo y de otras características propias de los anélidos. Tiempo después se aliaron de nuevo, pero esta vez con los moluscas, principalmente sobre la base de caracteres de desarrollo y de larvas. Ahora, con varios estudios filogenéticos, se volvieron a aliar con los anélidas. Esto se ha demostrado que hay una segmentación neural rudimentaria similar a la de los anélidos que ocurre en la etapa larvaria temprana, incluso si estos rasgos se ausentan en la etapa adulta. Uno de estos filos es el filo Simpuncula. Este filo se originó en el sistema cámbrico hace unos 570 millones de años. Yo les voy a hablar de la taxonomía. En la taxonomía tenemos que son del reino Animalia, que son del superfilo Spiralia Lophocotrozoa, del filo Annelida y del superfilo Simpuncula. Con respecto a las clases, órdenes y familias, tenemos 2 clases, 2 órdenes y 5 familias. Y en la clase Simpiculidea tenemos el orden Simpiculiforme y la familia Simpiculidae. En el orden Golfigiforme tenemos 3 tipos de familia. Tenemos la familia Golfigidae, tenemos la familia Phascolioidae, tenemos la familia Desmitidae. En la clase Phascolosomatidea tenemos el orden Phascolosomatiforme con la familia Phascolosomatidae. Morfología de los simpinculidos. Los simpinculidos son gusanos de tipo redondo que tienen longitudes variadas. Estos animales se dividen en estructura externa y estructura interna. Cuando hablamos de estructura externa, es el tipo de gusano que no tiene su cuerpo muy segmentado y la mayor parte se encuentra conformado por un tejido muscular. Los simpinculidos presentan el cuerpo típicamente dividido en 2 segmentos, uno anterior delgado llamado introverto y uno posterior más grueso llamado tronco.
En el introverto, también llamado trompa, se encuentra el disco oral con la boca, situada en su centro y rodeada de tentáculos. Y sobre la superficie de la trompa podemos encontrar espinas, ganchos o papilas glandulares también conocidas. Como dijimos que en la boca se encuentra rodeada al menos una parte por una serie de lóbulos o tentáculos más o menos largos y provistos de un surco ciliado en su parte interna. Pero por detrás de la parte anterior, la superficie del introverto está recubierta con espinas, tubérculos u otros elementos cuticulares. El tronco. El tronco es cilíndrico y en algunos simpinculidos perforadores de roscas. Su cutícula está engrosada y en ocasiones calificada en la parte anterior para formar un escudo anal en la parte dorsal, con forma o más o menos de collar. Este escudo se emplea para bloquear la entrada de partículas del sustrato cuando el introverto se retrae. Otra característica relevante de estos animales es que su cuerpo tiene una forma de U. Estructura interna. Cuando la estructura interna son paralelos en el esófago del animal que presentan los músculos retractores del introvertido. Su función es hacer que el introvertido se estire fuera del animal o bien se oculte en el interior de este. La boca es la apertura de entrada hacia el rudimentario sistema digestivo del animal. Se encuentra rodeado de tentáculos. Además, es posible encontrar que el introvertido es una especie de prolongaciones a modo de ganchos o espinas, las cuales se cree o se desempeñan un papel en el proceso de alimentación animal. También se dice que los simpinculidos poseen una pared con varias capas. En primer lugar tenemos la cutícula, que es bastante gruesa y ejerce funciones de protección. En segundo lugar tenemos la epidermis, que es este tipo de glandular. Tenemos las capas musculares, circulares y longitudinales. Y una dermis interna, que es importante destacar que esa dermis presente unas prolongaciones denominadas cilios y además se encuentran rodeando al celoma en su totalidad y internamente presentan una cavidad. El celoma es grande, tiene grandes dimensiones y se encuentra llena de un fluido que tiene como función el transporte de nutrientes y oxígeno hacia todo el cuerpo. También es importante destacar que los simpinculidos no tienen sistema circulatorio ni sistema respiratorio. Pero también podríamos decir que dependiendo de las especies aparecen 1 o 2 o 4 músculos retractores del introverto que se fijan al revestimiento ventral del celoma del tronco y atraviesan la cavidad del cuerpo y se unen en la pared del esófago. Fisiología de los simpinculidos. Estructura interna. La pared corporal de los simpinculidos está formada por una cutícula gruesa, una epidermis glandular, capas musculares longitudinales y circulares y una dermis interna ciliada no contráctil que envuelve el celoma. Dependiendo de las especies aparecen 1, 2 o 4 músculos retractores del introverto que se fijan al revestimiento ventral del celoma del tronco, atraviesan la cavidad del cuerpo y se unen en la pared del esófago. El sistema nervioso. El sistema nervioso es subepidérmico y está formado por un ganglio cerebral dorsal supraesofágico con conectivos que rodean dicho esófago y por un cordón nervioso ventral. Este único cordón ventral carece de ganglios y emite cada poco ramas laterales que inervan el resto de sistemas corporales. En algunas especies como Spinculus nudus, el cordón nervioso es rosado debido a la presencia de pigmentos como hemeritrina.
Las células sensoriales son especialmente abundantes en el extremo del introverto, donde son empleadas para sondear el ambiente externo. Algunas especies presentan el llamado órgano nucal, localizado en la parte posterior del ganglio cerebral. En algunas aparecen ocelos simples. Sistema digestivo. El sistema digestivo tiene forma de U o de J y presenta un intestino tubular largo y completamente enrollado. La boca se encuentra en la parte anterior del introverto y el ano es posición media dorsal en la parte anterior del tronco, excepto en algunas especies en las que se encuentra en el introverto. La digestión es extracelular y se produce en la luz del intestino. El celoma, la cavidad del cuerpo. Los sipunculidos presentan dos cavidades celómicas, una en la base de los tentáculos donde se forma un pequeño anillo a través del cual se forman 3 ramas que entran en los tentáculos, y la otra cavidad aparece separada de la primera por un septo y es más grande, ocupando el tronco. En ambas, el fluido celómico se mantiene en circulación gracias a los cilios que presentan de la parte interna de la pared del cuerpo. Algunas especies presentan unos microórganos llamados urnas ciliadas que pueden aparecer fijas o libres en el celoma. Las libres nadan en el líquido del celoma empleando una franja de cilios y recuerdan pequeñas medusas. Estas urnas natatorias secretan un mucus que deja un rastro y envuelve el material extraño y también celomocitos muertos. Sistema circulatorio. Carecen de un sistema sanguíneo vascular y por tanto el transporte entre ambas cavidades celómicas debe realizarse por el septo de separación de las cavidades. Para facilitar este intercambio, el celoma tentacular o anterior desarrolla unos divertículos o sacos de compensación que se proyectan posteriormente a lo largo de los lados del esófago en el interior del celoma del tronco. Esto produce un aumento de la superficie del septo y por tanto la velocidad de intercambio entre los dos compartimentos celómicos en algunas especies. Estos sacos se ramifican en el tronco y pueden ocupar más volumen. Los sacos compensatorios también pueden funcionar como reservorios de líquidos para emplearse posteriormente cuando sea necesario extender los tentáculos. En ausencia de vasos sanguíneos, el fluido celómico es el encargado de realizar el transporte de los nutrientes y gases. Son los tentáculos las superficies respiratorias más importantes en las especies que viven en las rocas, mientras que en los excavadores toda la superficie del cuerpo puede realizar el intercambio gaseoso. Sistema excretor. Los sipunculidos tienen 1 o 2 nefridios con forma de saco alargado en la parte anterior del tronco. Cada uno de ellos presenta una zona ciliada en la parte anterior y un poro ventrolateral. Reproducción. Los sipunculidos pueden reproducirse de forma asexualmente, por lo que es fisión. Es importante mencionar que tienen un poder de generación moderado. La mayoría de estas especies pueden regenerar sus partes perdidas de los tentáculos e incluso del introverto, y algunas pueden regenerar porciones del tronco y del tubo digestivo. Durante mucho tiempo se pensó que los sipunculidos no podían reproducirse sexualmente. Sin embargo, en la década de 1970 se descubrió que por lo menos algunas especies tienen dicha capacidad. El proceso ocurre por lo que es fisión transversal del cuerpo, en la cual el animal se divide en un fragmento posterior pequeño y en un fragmento anterior grande, y ambos regeneran las partes que les faltan. La regeneración a partir del fragmento posterior pequeño es bastante llamativa, ya que tienen que regenerar la mayor parte del tronco, el tubo digestivo, los músculos retractores, los nefridios, el introverto. La forma más común de reproducción de los sipunculidos es sexual, y esto lo hacen con las gónadas. Se sabe que los sipunculidos tienen los sexos separados en la mayor parte de las especies, y las gónadas se encuentran situadas en la base de los músculos retractores del introverto. Entonces los gametos se liberan en una fase inicial y su maduración ocurre en la cavidad del celoma del tronco. Al madurar se alimentan de este celoma por el nefridio y salen al exterior. La fecundación es externa y los cigotos tienen desarrollo en espiral.
La gastrulación se produce por una epibolia y se pueden desarrollar directamente gusanitos pequeños o indirectamente mediante lo que es una larva trocófera, lecitotrófica, o mediante otra larva secundaria llamada pelagósfera que se forma desde la trocósfera. Ciclo de vida. El ciclo de vida de los sipunculidos es por un desarrollo indirecto, ya que producto de la fecundación se forma una larva trocófora. La larva trocófora presenta en ocasiones una banda secundaria de cilios llamada metatroco bajo la boca y una tercera, el telotroco, anterior al ano. Esta larva tiene una forma de trompo o peonza. Presenta en su extremo superior una serie de prolongaciones o pelos apicales. Además, presenta varias líneas de cilios alrededor de su cuerpo. Esta larva experimenta una serie de transformaciones hasta formar a un individuo adulto. Alimentación. Los sipuncúlidos son animales de alimentación no selectiva que se alimentan del depósito o de partículas en suspensión que recogen con los tentáculos que rodean la boca. Las especies excavadoras como Sipunculus nudus ingieren el sedimento que excavan. Los perforadores de rocas se alimentan del material en suspensión. Las especies que viven en bandos duros evaginan el introverto sobre la superficie de la roca y se alimentan del material depositado sobre la superficie. Por ejemplo, ingieren la arena a medida que excavan y de ahí extraen su alimento. Por su parte, las especies perforadoras extienden sus tentáculos en la salida de su madriguera y atrapan pacientemente la materia orgánica que se dirige hacia el fondo o que está en suspensión. Una vez que los tentáculos han acumulado suficiente alimento, se invaginan y pasan las partículas alimenticias a la boca para iniciar su ingestión. También se han reportado especies que se alimentan de diatomeas y otros protoctistas y de larvas. Forma y función de los sipuncúlidos. La forma general de estos animales es mantenida por los músculos de la pared del cuerpo y el esqueleto hidrostático, ya que es representado por la cavidad celomática principal. Y básicamente el cuerpo de estos animales es una bolsa de volumen constante, llena de líquido, de manera que cualquier constricción en un punto provoca una extensión en otro. La excavación en sustratos blandos se realiza por movimientos peristáticos debidos a las contracciones coordinadas de los músculos circulares y longitudinales de la pared del cuerpo y también por la acción del introverto. El movimiento de los sipuncúlidos es a través de los rizomas de las algas, que se consigue de una manera similar. Algunas especies con un escudo circular anterior perforan los sustratos duros y el escudo actúa de modo de opérculo para cerrar la entrada de la madriguera. Forma y función de los sipuncúlidos. La forma general de estos animales es mantenida por los músculos de la pared del cuerpo y el esqueleto hidrostático. Distribución. Los gusanos sipúnculos son marinos y son bentónicos. Se encuentran en todos los océanos del mundo, incluidas en las aguas polares, en las aguas ecuatoriales y en la zona abisal. La mayoría de las especies se encuentran en aguas con poca profundidad, donde por lo general son muy comunes. Viven dentro de madrigueras, en la arena, en la arcilla, en la grava, se esconden debajo de piedras. Hay otros que perforan rocas para hacerse su refugio, viven en cabezas huecas de coral, otros se esconden en algas o dentro de esponjas, e incluso hay otros que viven dentro de organismos o estructuras hechas por el hombre. Son sensibles a las bajas salinidades y es por eso que no se encuentran cerca de estuarios. También pueden ser abundantes en la roca coralina. Dentro de la importancia de los sipuncúlidos o gusanos cacahuate, se puede decir que son invertebrados de vida marina bastante importantes, como se puede decir en la disolución de rocas, ya que son erosionadores biológicos, porque hacen un proceso
con el desgaste de los arrecifes de coral y en las rocas blandas. Son organismos para el desgaste de sustratos duros también. Pueden ser alimento para las anémonas, los gasterópodos, los cefalópodos, cangrejos y peces, y en pocos casos también para los humanos. Pero este grupo no está muy bien estudiado. Dentro también de la importancia económica, se puede decir que en la península ibérica hay pescadores que usan los sipuncúlidos como cebo y a esto le llaman tita. Para conseguirlo, personas expertas reconocen y saben cuáles son los túneles o agujeros de estos sipuncúlidos cuando la marea está baja y excavan y lo sacan. Y luego de esto lo venden a mayoristas que compran el cebo que aún está vivo. Y este precio de los sipuncúlidos varía según la temporada en la que está el mar. Curiosidades. Como el mar es tan grande, no es de extrañar que las hembras de los sipuncúlidos expulsen sus óvulos únicamente cuando sienten químicamente la presencia de espermatozoides en el agua que los rodea. Otra de sus curiosidades, que no suelen tener color muy llamativo y es frecuente que oscilen entre el café y el gris y el amarillo. Ocasionalmente, algunas especies tienen tonos nacarados. Generalmente, las especies miden entre 2 milímetros y 72 centímetros de longitud. Soy Rocío Joseph Flores Galo y mi número de cuenta es 2020-110-24. Hola, me llamo Mariela Azabeth Oviedo Mallorca. Hola, mi nombre es Lucía Jimena Abadí. Soy Samuel Aníbal Medina y soy integrante del grupo número 10. Buenas, mi nombre es Gabriela Nicole Aparicio Baquedano. Hola, mi nombre es Blanca Yamilet Campos Mesa. Mi nombre es Jason Francisco Ordóñez Valle. Hola, mi nombre es Annie Elizabeth Vanegas Velázquez. Mi nombre es Denis Gerardo Ceguera Cabrera. Mi nombre es Bexaida Sofía Ochoa Zúñiga. Gracias por su atención, espero que les haya gustado el video.